Y vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno. Aquí revitalizados después de la victoria ayer en lo deportivo. Ah, mire usted. Sí. Mire usted. Sí. Está bien. Ganó River 2-1. Sin polémica en este caso, ¿no? Bueno. No, perdón, pensé que no había que poner la lupa sobre ninguna jugada. Que son con el fútbol de River. Porque no vi penal a favor de River. Digo, bueno, esta vez no pasó nada. Claro. Imagínense si además nos iban a cobrar un penal en contra. Había que buscar por el otra área. Pero bueno, no importa. Se fueron enojados los colombianos y creo que ofuscados. Con mucha razón. Y me parece que con mucha razón, porque además estaba 0-0 el partido cuando fue el penal que no se cobró, digamos. Pero un agarroncito en el área no pasa nada, Pablo. Es así. ¿No hay VAR? No, a partir de octavos. Ah, a partir de octavos. Claro, y en el fútbol argentino tampoco hay VAR, ¿no? Porque no, todavía, no. La especulación es que a partir del 2021, si los caminos normales marchan bien. Está bien. Y no en todos los partidos. Y no en todos los partidos. Bueno, seguramente va a generar mucha sensibilidad. Y sí, claro. Bueno, en realidad hemos venido a hablar de la situación del coronavirus, pero desde un informe que han elaborado, ayer difundíamos una parte de la Sociedad de Terapia Intensiva de la Argentina, pero que ha sumado elementos del Ministerio de Salud de la Nación, que es muy interesante porque lo que permite es plantear una descripción de cuáles son los tópicos o la manera de describir la segunda ola. ¿Cómo podemos descifrarla? ¿Cómo podemos describirla? Y es muy interesante porque aquí se marcan las diferencias sustanciales que hubo con la primera ola, ¿no? O por lo menos cómo se ha desarrollado la primera ola en Argentina y cómo es la incipiente segunda ola. Porque hay que plantearlo en estos términos todavía. Nos queda mucho por transcurrir y es difícil saber, viste que en algún momento se habló hasta de la cepa Buenos Aires, por ejemplo. Claro, por ejemplo, alguna cepa que haya mutado aquí en la Argentina. Exactamente, porque la Argentina está teniendo números muy altos, sobre todo comparado con la población que tiene el país. Claro, porque a ver, esto lo dicen los especialistas, pero la explicación que tiene cómo puede haber una cepa en tal lugar es por la circulación del virus. Cuando circula mucho el virus en un lugar y no tiene medida y no se contiene, allí se produce la mutación, el cambio que va variando y que va generando distintas reacciones, como por ejemplo más contagios, mayor letalidad, bueno, en algunas, ¿no? Efectivamente. Y aparte, Pablo, discúlpame, ¿no? Pero me quedé pensando cuando dijiste la segunda ola, y esto te hago un paréntesis porque no tiene que ver con el tema que traes, pero escuchando un informe sobre la posibilidad de realizar los Juegos Olímpicos o no, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, en Japón, en Tokio, en donde están cursando, según los informes, la cuarta ola. Claro. ¿no? Bueno, en algunos países se dio. Exacto. Es muy difícil, y vos sabés que lo escuchaba un especialista británico cuando le preguntaban porque decían, bueno, en el Reino Unido la cuarta ola va a ser... Y él decía, bueno, es muy difícil medir cuándo comienza la primera, termina la segunda, cuándo comienza... es muy complejo porque a veces es apenas un vallecito el que divide una instancia de la otra. Por lo cual es quizás la segunda ola más extendida. Bueno, en términos epidemiológicos es más complejo de descifrar y depende de las características que en cada país se tienen de evaluación. Pero en la Argentina el problema que está ocurriendo es que... en comparación con el número de habitantes, el número de contagios y la cifra de fallecidos es superior a algunos países que nos alarman, ¿no? Sí. Y esto es lo que está provocando un llamado de atención fuerte. Hoy la Argentina está teniendo números realmente rojos que no parecen estar acompañados con con políticas que logren reducir ese número de contagios. Ayer los gobernadores y el propio presidente hablaban de una meseta, pero con un piso muy alto. Muy alto, muy elevado. Muy alto, ¿no? Que está complicando el sistema sanitario. Pero vamos a describir la segunda ola. Ayúdame a analizar estos datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cuáles señalan son las claves de la segunda ola? Hay una alta transmisión del virus. El nivel de contagio es mucho más rápido al que había en la primera ola. Y también de la circulación de personas. ¿Por qué? Bueno, porque no se han restringido la circulación de personas. En la primera ola vos tenías una menor transmisión del virus, pero además estábamos en cuarentena. Hoy tenés una alta transmisión acompañada por una circulación en muchos lugares normal de las personas.
hay un mayor impacto en los jóvenes, esto ya es una coincidencia, es un sector, cuando se habla de los jóvenes, se habla de jóvenes adultos, es decir, menores de 60 años. ¿Por qué? Porque es un sector que no ha sido vacunado y que además, como lo explicábamos ayer, está en el contexto laboral, en las reuniones sociales y demás, que tiene un mayor nivel de contagios. Y el tercer eje de la segunda ola es un sistema de salud tensionado, algo que no ocurrió en la primera ola. En la primera ola, la tensión sobre el sistema de salud llegó tarde. Cuando se comenzó a liberar la cuarentena, porque no se podía extender más, y comenzó a aumentar el nivel de contagio, en algunas provincias llegó casi al colapso, pensemos en Neuquén, y en otras se llegó a una tensión muy alta. Aquí el sistema parece tensionado en el comienzo de la segunda ola. Sí. Hemos arrancado con un sistema que ya está muy complicado. Y también lo que marcaban, ¿no? Que por ahí no se marca en cuanto a números, Pablo, pero absolutamente agotado después de un año. Estresado en cuanto a la situación de cansancio, de agotamiento mental. Efectivamente, hay una instancia en la que quizás tenemos mayor equipamiento, pero estamos mucho más agotados, ¿no? El principal cambio observado respecto a la primera ola es el aumento de contagio en personas menores de 60 años, especialmente, fíjate vos, especialmente los rangos que van de 20 a 29 y de 30 a 39, es decir, entre 20 y 39 años está el mayor número de contagios de coronavirus en la Argentina por la segunda ola. También crece en la franja de 0 a 9 años. Lo que pasa es que, salvo en los casos de niños con comorbilidades, por ejemplo en el Garrahan, hay mucha preocupación por esto, es un rango, una franja etaria que tiene mucho contagio, pero que todavía no ha tenido complicaciones de salud. En cambio, entre 20 y 40 años ya hay casos de personas en terapia. Los datos de camas críticas libres es otro dato que hay en la Argentina. Aquí aparece en el AMBA, lo que dice la Sociedad de Terapia Intensiva. Hoy en camas libres no supera el 4%, pero ¿cuál es la preocupación? Que el AMBA en la primera ola fue la primera referencia para lo que sucedía después. Era el AMBA y el Chaco en aquel momento la preocupación. Hoy lo que sucede en el AMBA es toda una advertencia para lo que puede ocurrir en el resto de las provincias argentinas. Hay muy poco espacio, muy poca cama libre. Las cifras oficiales indican que hasta el 22 de abril el porcentaje de adultos internados en los hospitales nacionales, en unidades de terapia intensiva o intermedia, es mayor en el grupo entre 40 y 60 años. El 44% de ellos están en unidades de terapia intensiva. Las personas, pensemos en esto, personas internadas entre 40 y 60 años. Sí. El 44% ya está en terapia intensiva y el 50,7% en unidades de terapia intermedia. Antes era impensado ver o imaginar tanta gente de 40, 50 años en terapia intensiva. Bueno, hoy está ocurriendo. Las camas están comenzando a ser ocupadas por pacientes más jóvenes, por lo cual el tiempo, mirá, este dato también es central. Como los pacientes son más jóvenes, el tiempo de ocupación de cada cama es más largo y la denominada rotación de ocupación es más lenta. Antes tenías entre 14 y 20 días un paciente internado en promedio. Hoy supera en muchos casos el mes. Por lo cual vos tenés más tiempo ocupada la cama de terapia intensiva y la rotación es más lenta. La posibilidad de que otra persona pueda ocupar, bueno, requiere de más tiempo. Más contagios, más internaciones prolongadas, un sistema de salud más saturado. Esto es la conclusión que hace el Ministerio de Salud, no de la provincia, sino de la Nación. Hay un error allí mío. Más contagios, más internaciones prolongadas y un sistema más saturado. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ministerio de Salud de la Nación. El informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva demuestra que los pacientes que no fueron vacunados, son los que ocupan mayoritariamente la UTI. Por eso la importancia de la vacuna. Un 93,5% de quienes están en terapia intensiva no recibieron ni siquiera la primera dosis. Apenas el 5,4% de los internados tiene una dosis y el 1,1% ya cuenta con las 2 dosis. Y aquí aparecen pacientes que, a pesar de estar vacunados, tienen otras patologías que complican su situación. Pero por eso es importante destacar este dato, porque indica de que las personas vacunadas tienen poco riesgo de caer en una terapia.
El 26 bueno, de abril... por eso es tan importante, ¿no? El tema de acelerar la vacunación, Sí, que lleguen, claro. que se vacunen. Esto viene todavía muy lento. Sí, claro. Y lo que ahora es importante, Pablo, por lo que marcan aquí estos números, es comenzar a vacunar a otro grupo etario, ¿no? Seguir avanzando, obviamente. Bueno, es la clave, ¿no? Exacto. Porque ya las principales internaciones no están vinculadas con las personas de mayor riesgo, sino con aquellos que no recibieron la vacuna. Al 26 de abril el grupo de 70 a 79 años ya alcanzaba el 77,3% de la población estimada para ese rango vacunada. Hay un 77% de personas entre 70 y 79 años que ya están vacunadas. En los de 80% y más, el 71,3%. Y entre los que tienen entre 60 y 69 años es del 46,4%. Es todavía bajo. Porque en este grupo, entre 60 en adelante, está el mayor número de mortalidad. Si bien entre las personas menores de 60 años hay mayor internación, la mortalidad es para aquellos que superan los 60 años. Bueno, una descripción muy interesante. Es muy interesante este informe. Tiene varios capítulos que permite descifrar cómo estamos hoy en la segunda ola en la Argentina. Pablo, y es un dato fundamental el que vos marcabas, ¿no? Y por eso la ocupación de terapia intensiva. Si bien la mortalidad, al menos y afortunadamente, no se está reflejando en los casos de los adultos mayores o de los más jóvenes, pero entre 40 y 60 años, no hay una traducción de mayor contagio y mayor mortalidad, afortunadamente por ahora. Pero esto siempre y cuando puedan ser atendidos. Bueno, claro. Y tengan la disponibilidad de una cama, del tratamiento necesario, con oxígeno o con lo que necesiten. Cuando vos tenés saturado el sistema de salud, es la falta de atención y ahí ya sí correr riesgo de aumentar esa mortalidad. Por eso es fundamental evitar esos contagios y evitar que todas las personas tengan que ser internadas. Eso sería lo que hay que buscar, ¿no? Lo más pronto posible. Y hoy hablábamos con un enfermero de área de terapia que nos advertía. Cuando se llega a la terapia intensiva, crítica, el porcentaje de salir con vida de ese lugar se reduce mucho. ¿Y sí? Incluso en las personas jóvenes. Sí, claro. Podés tener una cama, podés tener un respirador, podés tener un enfermero, podés tener un médico terapista y aún así la situación es muy compleja. Por eso la necesidad de cuidarnos, para evitar llegar a esa instancia. No hay hoy otra alternativa hasta que la vacunación sea masiva que la de cuidarnos. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, no hubo polémica, no hubo nada, así que quédese tranquilo. No fue penal, no fue penal. No fue penal. Hasta luego. Chao. Chao.